Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen y cuando nos escuchen. Estamos en los estudios de La Voz del Derecho desde la facultad. Desde la facultad, como lo dice en la entrada, es un programa de estudiantes de Derecho casi siempre, pero tenemos un intruso que hablamos temas jurídicos, pero desde una perspectiva de estudiantes desde la facultad. Hoy están 3 de los 4 de la alineación titular. Está Adriana Torres, Daniela Tangarife, Emilio Archila y el intruso es Santiago Palma, que requiere una presentación adicional. Es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Estamos empezando a diversificar carreras y universidades, porque lo que hemos dicho todos ya acá, esto no es desde la Javeriana, ni mucho menos, ni desde el 6º piso, sino desde la facultad. Entonces, bienvenido Santiago, bienvenidos todos. Esperemos poder conversar sobre un tema que sé que les interesa mucho, por el cual tienen toda clase de sensaciones, sentimientos y cómo en un momento quien era una buena persona pasa a ser una mala persona, quien era un excelente profesor ya no lo es tanto, y para uno en un momento quienes eran buenos estudiantes ya no son tanto, y son las notas. Las terribles notas que me han hecho pensar una semana completa, porque tengo una relación especial con las notas, porque soy profesor, porque fui alumno y porque no les creo mucho, pero también creo que son necesarias. Encontré un artículo, no lo voy a leer, pero me llamó mucho la atención la reflexión que hacen. Dicen la nota en la universidad es un sistema del siglo XIX, hecha por profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Entonces hay algo que no cuadra. Es decir, hay un tema y es que es un sistema anacrónico con unas personas, no sé si ya todavía obsoletas, pero con unas personas que ya tienen cierta edad, para medir a gente de mucho menor edad. Las notas, repito, son un sistema del siglo XIX aplicadas por personas del siglo XX para evaluar personas del siglo XXI. Ya hay un problema. Las notas tienen varios significados o tienen varias utilidades. La primera es pasar o perder. Y hay algunas situaciones donde se hacen necesarias. No sé si sea la mejor forma, pero para entrar a la universidad cuando hay 5.000 cupos, cuando hay 5.000 candidatos para 50 cupos, 60, 100, digamos 100 cupos en la universidad, en la Facultad de Derecho, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No sé cuál puede ser la otra forma de hacerlo, si no es con un número y hacer una lista descendente. El que saca 100, el que saca 100 al que saca 81, entra. Del 81 al 79, ahí hay un limbo por si los de arriba no entran o algo, y por debajo de 60, pues busquen otra universidad. Ese es uno. Pero aparecen otros, la nota del parcial, la nota del final, la nota de un quiz, de un trabajo. Y es un tema que siempre es interesante pensar, es ¿qué mide la nota? La nota mide conocimiento, la nota mide, y hay otro tema que cada vez está más en boga, es mide habilidades, porque el conocimiento está, y cada vez con estos aparatos inteligentes el conocimiento está. Yo siempre digo que quien no sabe algo, no lo conoce. Y siempre pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la capital de Mongolia? Sí, Ulan Bator. Ulan Bator. Sí, Típica. Sí, es que yo creo que es mi hermana menor. Ahorita hacemos una competencia de capitales. Pero normalmente si uno no se sabe algo, no lo conoce. No lo conoce. Si ustedes no saben cuál es el artículo tal de la Constitución, no que lo sepan de memoria, pero si no saben ubicar, pues no lo conocen. Pero viene el otro tema, eso está acá. Yo no necesito saber multiplicar cuando las calculadoras ya son gratis.
pero yo necesito tener ciertas habilidades. Y viene, entonces, para que empiecen a hablar ustedes, es ¿qué mide la nota o qué queremos que nos midan? Porque lo que uno espera en la universidad es que le den habilidades para desarrollarse profesionalmente. Competencias se habla hoy en día. Entonces, yo quiero ser un excelente abogado ambiental. Necesito ciertas habilidades con ciertos conocimientos para poder desarrollarme a cabalidad. En el colegio es un poco distinto. ¿Yo qué le pido al colegio? Creo yo. Que me dé las habilidades y las herramientas para estudiar lo que quiera, donde quiera. Me parece que ese es el fin del colegio. En la universidad es distinto, porque nos buscan habilidades, buscan competencias, pero nosotros como profesores también tenemos que decir, esta persona adquirió determinados conocimientos o determinadas competencias o no las adquirió. Porque la nota al final es una medida de cómo fueron ustedes y cómo fui yo como profesor durante un semestre. Ustedes me califican a mí, yo los califico a ustedes, y hay un juego de roles en el cual en algunos momentos yo enseño, en algunos momentos ustedes aprenden, y en unos pocos momentos ustedes me tratan de convencer a mí que aprendieron, a mí como profesor, me tratan de convencer. Las notas tienen todos los problemas que ya hablamos hace 8 días de corrupción, de copia, de plagio, pero saltemos ese tema. Supongamos que la universidad y la facultad es un ente ideal donde no hay plagio, donde no se copian. ¿Para qué sirven las notas? Son buenas las notas. Quiero, y me gusta mucho que esté una persona distinta que nos hable de las notas en ingeniería. Yo viví ingeniería en los Andes y es una realidad bien distinta. Personalmente, mientras estaba del lado de allá, del lado de ustedes, y cuando estoy del lado de acá, nunca me importaban las notas. Nunca. Me eché algunas materias, pero sabía que con un poco de esfuerzo la nota iba a salir. No tengo esos inconvenientes de pensar que un profesor o una materia, en ingeniería sí, termodinámica y física 3, pero no conozco la materia imposible en derecho. Pero ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Pues empezar a pensar en si me esfuerzo un poquito, entonces voy a pasar o no voy a pasar, como si fuera una medición real sobre lo que uno necesita saber sobre la materia. No sé, ¿ustedes qué creen? No, Yo creo que uno puede saberse toda la materia e igual Sí. como echársela. Sí, yo estoy Y me pasó. Pero no es lo normal. Sí, yo también considero que sí es una realidad de qué tanto aprendiste, en la gran mayoría de los casos, porque hay casos en los que uno llega al parcial, se congela, y más para ustedes que para mí, porque yo al frente tengo un papel y no un profesor de 40 años que si digo algo 52, bobo, gracias. 52, pero que si digo algo bobo me va a regañar. No, yo al frente tengo un papel y No, eso me eso ya es relaja un mito. poco más. Es un poco un mito. Nosotros la mayoría de los parciales son escritos. No, pero yo Pero creo que son sobre mucho todo los más finales. subjetivos finales, los casos. los casos no. Pero hablemos de la nota. Y es lo que dice Emilio. Sí, la nota no empecemos me por la mide. nota. No, a mí Creo sí me que parece que uno como estudiante, digamos, la nota como que siempre ha estado como muy presente y Es muchísimo más en la está universidad. omnipresente. Y empecemos como hablando, digamos, del tema de admisión, que es lo que decías de con el ICFES. O sea, yo personalmente estoy en completo desacuerdo con cómo funciona el ICFES. Me parece que no es que mida conocimiento, sino que mide resistencia. O sea, es 100% un examen de resistencia, el que la logró como no sé cuántas horas son, como unas, ¿qué? 6. 8. El que lo logró y en verdad resistió y durmió bien, a ese le va a ir bien. Y entonces por eso es que no estoy Pero tan de igual acuerdo también- como con ese número del ICFES que realmente mida si puedo o no entrar a una universidad. Y por eso es que me gusta que, por ejemplo, en el caso de la Javeriana, digamos que intentan matizar como esa injusticia de ese número del ICFES con una entrevista, que digamos no pasa en los yo creo Andes. Yo sí le doy Y quiero saber valor. tú qué opinas, digamos, No, con Yo le eso. doy valor a la resistencia. Yo también. Me parece que eso de poder Sí, pero aguantar 8 horas también dice No, algo igual- de ti como es parte de persona. tus, Sí, es pero parte de que tus justo habilidades. lo que decía, es justo lo que decía Andrés, o sea, en últimas lo que tiene que hacer el colegio es darme a mí las capacidades Pero y las los habilidades colegios- de yo poder entrar a la ¿Cuáles universidad que son yo los quiera, colegios no que tienen los resistencia. mejores ICFES? Resistencia me parece No, una ¿cuáles son los parte colegios clave. que Siento que eso entran tiene a que lo mejorar, quieran? no es- ¿Cuáles o sea, son los el ICFES colegios no me que- parece A ver, que es la mejor la forma. mayoría- Adriana, yo he tenido audiencias de 10 horas. Obvio No, es pero importante, no lo quiero Estoy de demeritar. acuerdo con eso, pero Pero es la siento única que forma de medir un país entero. O sea, sí que es la ¿cómo única más forma, pero no es la mides un mejor. país O sea, entero? igual siento que ¿Cuál? Igual nosotros De hay acuerdo. cabida para juzgarla. Yo creo que las notas son un excelente método para medir a la persona en cuanto a su desarrollo académico. Sí, 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 eso es de verdad. acuerdo. Entonces, lo que pasa es que la gente normalmente lo que dice es que las notas se usan para medir la inteligencia y no, las no. notas no se usan miden para la medir la inteligencia. inteligencia, porque yo creo que la inteligencia viene de muchas maneras. Entonces, lo que pasa es que en un sitio Miden como la Javeriana, conocimiento. en donde uno pasa la mayoría de su día
es una institución que uno no solo lo va a formar en cuanto a su inteligencia académica, Su sino conocimiento. Exacto, Su conocimiento. Su conocimiento, las cosas que tiene Que tienes que grabadas, saber. por así decirlo, sino que hay otro montón de cosas que a uno le enseña el sitio donde uno está, que son desde otra índole, por así decirlo, que es como la interrelacionalidad entre las Claro, personas, por capacidad de ejemplo. adaptación, forma de comunicarse y de relacionarse con Entonces, los distintos. me acuerdo que la vez pasada dije que no estaba de acuerdo con la nota y que yo no creía que era un buen sistema de medición, pero luego de reflexionar un poco me di cuenta que no era que yo pensara que no es un buen sistema de medición, sino que para lo que uno cree que está midiendo, que es toda la inteligencia, eso sí no aplica. De acuerdo. Pero igual Sí, lo no, que mi tienen que inteligencia medir, es o sea, verdad. es que lo que tienen que medir, no. Hay gente que se le facilita, por ejemplo, mucho las matemáticas, obviamente, a ti frente a nosotros toda la vida. Pero realmente una persona que estudia y que le mete la ficha, normalmente va a tener una nota que refleje eso. Puede, y en verdad tiene razón Adri, totalmente que hay casos en los que la arbitrariedad de un profesor, sobre todo en derecho, cuando estamos hablando de exámenes orales, que puede decir, no, esta persona no me cae bien y... Ya solucionamos el tema de cómo debe ser el examen Sí, oral. Sí, hay y que lo voy a proponerlo. plantear. Y lo voy a Emilia lo va a plantear. hacer. Yo sí, también, la yo voy a Yo lo poner. voy a plantear. De Y una. se los muestro. Es decir, Sí, Por tengo favor. testigos. De Lo va a una. decir A ver, Entonces- lo que pasa es que hay un tema que es claro, y yo me lo planteé alguna vez. Si yo estudio una materia perfecto, Me va bien. no me puedo rajar. Es que No. uno y, no si puede me dejar de... y si me rajo, tengo un problema y debería pensar en cambiar. Pero ahí No, también entramos o a cambiar el pensar método en que de las estudio. notas, las notas también El miden a método de los estudio también profesores. influye. O sea, y nunca quedó en cuenta eso. Y es que, digamos, lo que saquen tus estudiantes también te mide a ti como profesor. Totalmente. Pero igual también... Entonces, ¿qué pasa si pasa algo así? O sea, que los estudiantes en serio estudian e igual les va mal. Mire, los Eso también gringos- mide al Los profesor. gringos dicen que si más del 40% de un curso pierde la materia, el problema es del profesor. No sé la cifra, pero es una cifra baja. Es decir, lo ideal y lo lógico es que si el profesor es bueno enseñando, Pasen los todos. alumnos son buenos entregando una evaluación. Eso es lógico. Sí, lo que dijimos, a ti no te tocó, pero en los Andes había un bárbaro que se llamaba Quevedo, que hacía quizzes faltando 5 minutos en precálculo y en cálculo. Ok. Y yo se lo di, no estaba con Quevedo afortunadamente, pero se lo di a mis amigos profesores que ya habían pasado, que eran jóvenes, y se demoraron a hacer un quiz que dio 5 minutos, se demoraron hora y media. Entonces, ahí ya hay Hay un problema. ahí hay un problema y evidentemente Arbitrariedad, el sí. problema era de Quevedo y no, ojalá lo oigan algunos ingenieros, y no de los estudiantes. Es decir, para que un staff de 6 o 7 profesores jóvenes que son en matemáticas son estupendos, juegan ajedrez, hacen una cantidad de cosas buenísimas, no puedan hacer un quiz que en teoría era para 15 minutos, pues ya el problema era de Quevedo. Pero yo digo Pero tienes razón, es que yo lo que pienso es que si uno se estudia una materia perfecta, la gente siempre dice, Si ay, la es que me estudia bien. preguntaron lo que no. Si la no, estudia lo que no bien, sabía. eso es mentira. Estudie Eso todo, es es que mentira. hasta la excepción de la excepción Claro. toca Sí, lo que estudiar. el examen mide en realidad es cuánta determinación la persona tuvo al momento de estudiar esa materia. Pero ahí sí estoy un poquito en desacuerdo. Yo siempre he visto las notas como que tú empiezas con cierta capacidad y de ahí es el esfuerzo. Entonces la persona que es naturalmente buena para las matemáticas va a sacar 3, estudio o no. Sí. Y puede sacar 5 si estudia un poquito. a mí me pasó eso. Pero hay otro que si no estudia, saca 1 y nunca va a llegar al 5. Y ahí es donde estoy en desacuerdo. Con que ciertas personas sí están limitadas por su capacidad y esfuércense lo que se esfuercen, Ya, pero, no les va a ir bien. Pero el estudio es como, No. el estudio es como el Eso- entrenamiento. eso tiene que ver con mira, Ahí sí no estoy el de estudio acuerdo. es como el entrenamiento. Sí, Tú sí, empiezas sí. a correr para una carrera de 10K y los Sí. primeros 10K los haces en una hora. Si entrenas, los Los de terceros 50 10K los minutos. bajas de 50, porque vas entrenando. Y en matemáticas, en precálculo, cuando te toca hacer comprobaciones y cosas de esas, eso es habilidad. Y Yo lo veo, trabajo. lo digo No, de me siento- experiencia, porque este semestre estoy viendo una materia de programación que pasa el 40% de la gente el primer parcial. No, Sí. mentira, el 60%. El 40% se lo echa, o sea, fácil. Como el mío. Exacto. Exacto. Y Como derecho deportivo. he visto amigos que han estudiado 2, 3 semanas antes, se han gastado 300.000 pesos en tutorías para llegar al examen y sacarse 1.8. Pues métodos de estudio. Eso también Me parece influye. que eso es lo que digo, que pese a que estudies y lo intentes y Pero es porque estudiaste no no de lo la vas a forma en la lograr. que te sirve. Eso es muy verdad. O simplemente no tienes las habilidades. Por ejemplo, Yo creo pasa que es mu- eso, que pero- no le da. Pero eso o está sea, bien. No, eso yo está creo bien que todo se logra. Yo con agradezco esfuerzo, que en algún determinación. momento De acuerdo, todo es tuve, determinación. tuve una Hasta una Epifanía. bandera que me dijeron, ¿Hasta qué? compadre, Cantar, no es lo suyo, técnica pero no fue por vocal. ¿Te notas. imaginas? Ya, ¿Cómo? lo voy a hacer. ¿Cómo? Que Dani dice que hasta No, uno oigan, cantar hay la gente que logra. o sea, hasta No, cantar no. con técnica Cantar vocal. Con no, no. determinación. Técnica vocal. pero nunca vas a ser un Nunca vas virtuoso. a afinar. Nunca vas a afinar. No, de- sí. Sí, yo Con estoy de técnica acuerdo. vocal, Claro, se Claro, Yo digo lo que que pasa la es que nunca única- vas a ser un virtuoso, Exacto. pero puedes ser un cantante decoroso.
y vas a La Voz y pasas haces a... el oso. No, pues por eso el pasa. botón. Y en Sí. muchas cosas, yo creo que tal vez salvo en las artes, donde tú no, No, puedes bueno, pintar. pintar, pero yo lo No, digo... las artes, claro que también son También se aprende prácticas. Uy, ahí sí la perspectiva, dudo. Con se plena aprende, práctica. claro. Pues que hay gente que Pero lo no tiene llegas a innato. Sí, pero cierto tú nivel. nunca- Es que hay gente que puedes es escribir genuinamente novelas de García buena, Márquez. pero igual eso no está mal. O sea, Porque eso ya requiere un poco de... No, pero es que eso es una cosa que la gente hace hoy en día mucho y es que se la pasa endiosando a todo el mundo. No, yo digo que es que la Entonces- práctica, pero en el arte y en el deporte. Hay unos virtuosos En el del deporte, deporte. que imposible, que es muy difícil llegar. Ahora, esos virtuosos tal vez son los que más entrenan. Sí. Esos, es decir, García Márquez decía que él se sentaba 4 García horas Márquez- frente a un papel en blanco. García Márquez leía desde que tenía como 4 años a Sí, Dostoyevsky, Joyce, o sea, ¿no? Claro, entonces, pero nos estamos apartando un poco de la nota. La nota que te mide o qué necesitas. No. estoy de acuerdo con Emi, mide lo que sepas de esa área y en si concreto, logra- pero y- nada de inteligencia. O sea, eso Y ya entiendo otra que es de cosa. buena fe, muchas veces que uno estudia y uno no la logra, pero también muchas veces uno le toca revisar el método de estudio. En derecho no sirve siempre la memoria. El método de La estudio. memoria, o sea, tú tienes que entender las cosas, saber dar ejemplos, saber de lo que estás hablando. La Sí, memoria exacto, no si uno sirve. no sabe También dar es que ejemplos, uno no sabe el tema. existe el factor de que también es donde uno escoja, ¿no? Entonces, si uno, o sea, por ejemplo, dependiendo de las capacidades de uno, uno tampoco se puede meter a los sitios en donde sabe que va a fracasar Claro. inevitablemente. Factor de gusto. Porque si obviamente, uno sí. entra, digamos que uno, o sea, entra, digamos, a Derecho en la Javeriana y le va mal, y le va mal, y saca malas notas, y aunque quiera, pues no puede. No puedo. Pues yo creo que sí es importante tener en cuenta que cada persona tiene su capacidad. Sus diferente habilidades, de las- claro, sus de las habilidades. otras. Eso es indudable. Y a veces la nota es buena por eso. Es decir, ¿tú qué haces gastándote un dinero alto? ¿Qué haces perdiendo el tiempo, tocando tu autoestima, rajándote siempre? ¿Eso valdrá la pena? Y ahí la nota es un indicador interesante. Pero Mira, siento que es muy de uno, o sea, uno le emociona, o sea, uno se siente bien cuando tiene una buena Sí. nota, como que también es muy por uno, como por esa sensación, como esa satisfacción que da la nota. ¿No te la daba? A mí me la da. y me Uy, la a da mí, o más sea, me aún- alegra el día, Cuando o me lo en verdad me achanta. esforzaba. Me da más O sea, aún sí, cuando, importante es. Pues va a sonar un poquito grosero, pero cuando me va bien Y a los otros y a los otros les va Sí, mal, uy, me sí. da, pues es que esa es una pero universidad sí. más competitiva. Eso sí, Sí, es claro. No, pero a mí me ha pasado. Eso sí es un Cuando uno andino. se saca la mejor nota de un parcial. Eso es un andino. Uno eso lo es siente, mejor. sí. O sea, Es que lo es diferente mejor. uno que todo el grupo Debe saque ser No, porque cinco yo pues creo que que uno. la, yo nunca tuve la la posibilidad de- recompensa a cualquier esfuerzo es gratificante, pero no es porque sea la nota o no. Por eso, Pero es que a mí la es nota no... diferente. O bueno, Pero mentiras, por- no, de pronto no es solo nota, digamos lo que hablamos. Como Lo que por pasa es ejemplo, que La cuando recompensa del un trabajo profesor bien te hecho es bien felicita. Es que distinto. la sociedad Oigan, sí. moderna... Es terminar la eso también es maratón. gratificante, la- no es una nota. Sí. La sociedad moderna ha glorificado tanto la academia que Sí, eso es verdad. las notas se ha convertido en una manera de medición de la persona en general. Ojo, porque yo después de la corte les quiero contar un tema que es muy interesante sobre notas y plata. Y no estoy hablando de corrupción. Pero claro, lo que pasa es que yo, la encrucijada que siempre llego es, bueno, uno puede tener como profesor dos posibilidades. Una es que pasen todos, entonces no hago notas. Entonces voy, doy mi clase, pero tengo un problema, es que ustedes son vagos. Y No, me digan, no. y no me digan que no. Es decir, si no hay nota, no hay asistencia, no hay exámenes, no hay alumnos. Se los garantizo. Es No, decir, porque hay gente que son se le 40, apasiona. sí, de 40 van 5. Entonces ya tenemos un problema, porque a mí me contrataron para enseñarle a 40, pero si no hay nota, no hay que ir, no voy. Prefiero quedarme en la playita hablando o irme a jugar. Yo en mi época ir a jugar billar y lo hice. Ay, a billar. Uy, me encanta. qué Entonces, chévere. el tema de la nota también es un aliciente o un garrote para que vayan. Yo sin nota no iría a clase. Yo seguramente... No, a mí lo que me motiva es el título, la verdad. O sea, yo digo, sí, voy a, como el título, y al título, ¿cómo se llega? Por notas. A mí el promedio es lo que más. O sea, claro, digamos. pero entonces... Pero el promedio es una mentira. Sí, ese Y sí. además las universidades, Aparte inclusive depende. las más altas del mundo, no miran tanto el promedio. No, y ya cada vez es menos, porque ya... Pero igual es porque importante, además igual con las es redes importante. No, a mí también sociales me importa. es facilísimo. Tener un promedio no, alto. no. ¿Saben por qué no? Pero- Porque o ya pues, lo tienen claro, sobre todo preparatorios. los de los Andes. Ya. No, porque hay profesor bueno, duro y Duro, blando. sí. Entonces, Yo prefiero meter- ven... Y ya hay gente que inclusive mira a los profesores en el promedio. No, este lo hizo con Rodríguez y con Pérez, y este lo hizo con Fajardo y con Ay, Domínguez. así debería ser, me gusta. Y ya no lo miran. Fíjense, que el tema del ICFES a mí me gusta porque yo salí de un colegio donde el promedio del mejor sobre 5 era 3.8.
Y era un genio, era un genio. Mientras que mi hermana, que salió del femenino, el promedio de la más mala era de 4.3. Entonces, si miraban solo el promedio, se perdían todos los excelentes estudiantes del Refus, porque teníamos, mi promedio debe ser 3.5, 3.3, pero éramos excelentes estudiantes. Mientras que las niñas del femenino, y hoy en día son excelentes tal? profesionales, no, yo hablo de lo que conozco. Mi hermana era del femenino y yo era del Refus. Pero eso sí La- tiene y sentido. entonces, claro, uno dice, no, es que supongamos, la Javeriana de Derecho va a hacer un corte por promedio de colegio. Ah, no, el Refus no entra. Porque no tiene la forma de entrar. Entonces, tú tienes que tener, y por eso me gusta el ICFES, una forma de medirlo universal y totalmente Estandarizado. estandarizado. Igual que ¿saben qué pasa Pero con el a mí tema me del gusta el ICFES? sistema estadounidense que ellos miden es dependiendo de la clase. Entonces, por ejemplo, el mejor de la clase saca A Sí. plus. Sí. 5. Ajá. Mientras que el segundo saca A negativo. Sí, 4, 6. Y así, de esa Claro. manera. Pero no es representativo de ponerse en comparación con todos los alumnos que hay tomando esa materia, sino solo los que están ahí adentro. Entonces, si uno es el mejor de esa clase, Claro, lo que pasa es que operativamente se te vuelven endemoniado para contratar, para aceptarlos en una universidad. Hoy en día, seguramente con los sistemas es más fácil. no, porque si tú sacas A positivo todo, significa que siempre fuiste el mejor. Sí. Sin importar, o sea, no es como de 5, 4, 3, 2. Claro, pero es que hay muchos colegios y muchas universidades donde nadie saca A+. No, porque siempre el mejor va a sacar Siempre A+. el mejor, eso sí no sabía. Exacto. Pero Siempre si- el, así me- el el mejor mejor, no el mejor va a examen es Sí, A+. pero y- digamos, Si el mejor digamos, es si tu mediocre, clase, no sé. metiste una clase de cálculo, eres un ingeniero y la metiste con 4 matemáticos. Siendo bueno, para tu nivel que necesitas, no vas a estar Sí, al o nivel de lo los que me pasa, matemáticos. eres abogado y hay economistas o sobre todo comunicadores que se meten en clases de derecho. No tienen las mismas habilidades. Entonces viene todo el tema de las notas, ¿para qué sirven? Y es un tema que a ustedes los desvela. Yo, por ejemplo, y tengo que pedir disculpas, no he pasado las notas porque mi Qué computador... bonito. O sea, hay fechas al No, primero. hasta hoy. No, hasta el Pero, lunes. pero Andrés, pensando Mi en lo- colapsó. Pero, bueno, entonces la pero clase pasada. yo pensando en lo que dijiste de las notas y la plata, yo sí quería hablar de eso porque me parece muy interesante ese pensamiento, porque las notas se han vuelto, es como una ideal. de No, es que no te lo quiero contar, lo quiero contar después de Las notas miden disciplina ahí para mí. No, pero Pero es que también- la disciplina es parte de la vida. Yo vengo acá a pesar Pero- de que llueva. De acuerdo. Yo también. Y por eso ahí hay algo, digamos, para mí también las notas miden disciplina. O sea, Miden digamos, si todo. yo voy a... Bueno, pero- inteligencia no. ¿Tú dices que Inteligencia sí? No, sí, hasta una cierto forma de punto. inteligencia. No, sí si la te, dan miden. si te dan un caso, te mide inteligencia. Pero pues si la te dan nota- un caso, si No, te hacen un inteligencia problema... La me nota de parece que- cálculo pero a mí no me mide tu parece que- inteligencia emocional. O sea, No, No, es que o sea, no. a O sea, mí que no me No, me parece- pero parece- inclusive sí podría llegar a medirla, porque No, si uno me no parece- puede contener su desesperación durante una hora Pero eso ya y uno es se todo. pone No, a pues llorar es que enfrente de está- un... ya No, no es yo un- conozco mucha gente que llega al examen y se pone a llorar. Sí. Pero eso pasa más Eso en los es lo que orales, hay. me Eso imagino. es que En hemos- cálculo hay. Uy, eso sí hay. No. Pues Eso no es me que- ha tocado, pero pues Eso es debe que haber. emocionalmente en su vida no han vivido ni el más La mínimo capacidad- estrés. La más como- inconvenientes. Pero ¿verdad? eso como- pasa la como en los capacidad de orales. aceptar En la los orales sí te lo frustración acepto, es muy pero importante. No. en los normales... Sí, yo también pienso igual. O sea, en los orales sí, siento que sí te mide ese Y tipo como por de inteligencia emocional también me refiero a la capacidad de socializar, comunicar De tus ideas solucionar problemas. apropiadamente. De solucionar. Igual el Oye, pero es abogado que tiene que si ser tú solucionar consideras el problemas. examen como un espacio social, No lo considero un espacio social. sí, porque uno está interactuando No, con pero las eso ya demás está súper personas de rebuscado. cierta manera. Yo lo veo No. como uno al Eso ya está muy contra el rebuscado. examen. No, es un momento en donde uno claro, está es con absolutamente social. las otras personas que conoce enfrentándose a un papel que lo está midiendo en cuanto a su conocimiento. y a un animal que ¿Qué está más al frente. social que Pero ver el cómo la otra papel- gente reacciona a Pues, eso? Claro, Entiendo, es que lo tuyo pero es mucho más individual. Sí, yo lo veo La así universidad es como- claramente individual. Nuestra universidad es claramente colectiva. Y esa es la gran diferencia. Tú ves, Pura rosca. No. No. No, pero es cierto. No, sí lo hay, ya lo hablamos. A la entrada Sí. del ICFES. No. A ver, lo que pasa es que tú te sientas La frente a un palanquita. examen y tú dices, yo tengo que sacar la mejor nota. Y no te importa el del lado. Lo único que te importa, y lo acabas de decir, es ser mejor que el del lado. Y eso está bien. Ese es nuestro mundo actual. Nosotros nos sentamos frente a la nota y también decimos, tenemos que ser el mejor, tenemos que sacar la mejor nota. No nos preocupa tanto. Pero nadie piensa en el de al lado. No. Nadie piensa, pero es un tema mucho más, Obviamente, más si a ti común, nunca te por alguna preguntan Porque razón. el que está al lado es como el mejor amigo. O sea, No, en la a mí qué Javeriana pena, uno pero hay siempre muchas, está- sobre todo las niñas, le escriben a uno por directo, ¿cuánto te sacaste? ¿Cuánto? Y me pasa, sanamente No, me pasa. Pero hay una peor que es, ¿cómo es? Cuando quieren visajear que les fue bien.
dicen, ay, oye, sí, no, sí, ¿cómo te fue? Pero lo dicen para decirte No, y hay unos Pero cómo que les no fue. Y hay te unos pregunté, peores. ¿y a Me ti? fue Importa. terrible. Saqué Pero- 4 o 5. Y uno dice, perdón, Sí. sacaste 4 o 5, compadre. No, es que me merecía un 4 o 7. Sí, qué rabia. Sí. Pero, Pero ahí también uno entiende. Uno entiende porque, o sea. Ay, pero es que porque uno- tú eres de esas. Uno, No, uno claro, esa posición, claramente. esa posición, Bien. sí. Pero Si no hay una nota con un número, ¿cómo evaluarían ustedes desde el punto de vista profesor? Porque ustedes tienen que evaluar. Es decir, a ver, ustedes van a la universidad a adquirir unas habilidades. Yo lo haría así, yo pasado, no haría pasó. una nota Yo cualitativa. lo haría con... Eso no es. te iba a decir, una nota Yo cualitativa. tenía- Blanco o negro. En la montaña cuando yo estuve, creo que ya es diferente. El criterio de evaluación era cualitativo dentro de un margen igual cuantitativo. Entonces, obviamente, era por logros. Entonces, decía, logro... Progresa adecuadamente. Logro, como logró saber diferenciar entre sujeto y predicado. Entonces, tenías logros en diferentes cosas. Y ahí sí era cuantificable. Entonces, Dani. ¿qué? Ah. Todos los logros, o sea, si tenías muchos logros, era logro normal, logro destacado, logro parcial o no logro. Su Y programa apuntas- se llama Progresa adecuadamente. Y era es cualitativo prueba superada como o algo así. superior. Pero es que el Eso problema pasaba. con esos Pero sistemas eso es es que la ponerle gente, un número, ponerle siempre- Sí, ponerle en una frase un número. Sí, No, y la exacto. gente- Eso también pasaba en siempre- gimnasia en mi colegio. la gente como siempre que busca no, estos sí, sistemas como para de lo mirar. Humanizar, para No, humanizar el número. y para aprovecharse Pero de ellos igual también. no es lo mismo Porque, que... por ejemplo, en mi colegio existe un sistema que para mí es, en papel, es el mejor sistema para aprender que hay en un colegio en Colombia, que es donde a uno lo miden supuestamente a través de ciertos exámenes, y entonces, hablando de las capacidades, miden las capacidades que se supone que uno tiene en cada área, y dependiendo de eso, a uno le ponen lo que denominan como un target grade, que es la nota que uno debería querer alcanzar. Entonces, por ejemplo, las notas llegaban hasta 7 y normalmente se pasaba con 4, pero por ejemplo, una persona que fuera muy deficiente en matemáticas porque sus capacidades no daban, entonces le bajaban su target grade, inclusive podía bajar de la nota que pasaba. Entonces, por ejemplo, había gente que podía pasar Con 2. con un 2, por ejemplo, porque el colegio se daba cuenta que su Que no capacidad... daba. Entonces, ninguna persona en todo el anglo colombiano iba a perder año o va a perder año en este momento, porque es como si fuera un colegio personal dentro de un colegio, pues, Pero en comunal. la universidad no puede Pero ser entonces, así. ¿qué pasa? Que Que muchos hay algunas alumnos de eso personas, no. que yo, pues, obviamente uno se da cuenta, en donde lo que hacen es que ven que en el momento en el que van a medir sus capacidades... Se las baja. Se las baja. sus capacidades, porque... entonces así, entonces su target, su nota a alcanzar Es es muy mucho baja. más baja de lo que en verdad podría llegar a alcanzar. Pero para la gente que lo hacía a su máxima capacidad, entonces, por ejemplo, te podía quedar inglés en un 7. target de 6, que era la nota casi la más alta. Entonces tú no pasabas con 4, No había forma. sino que pasabas con 6. Y uno conoce, es que siento que eso predispone, Bueno, exacto. claro, pero entonces... Predispone, pero de una está- buena manera. pero Eso está no, porque- a mí me gusta. Está pero muy ¿cuál sería? interesante. Pero a mí para siempre una me gustó, universidad- pero Sigo como diciendo dijo lo de las Archila, carreras. Es, ¿cuál es mi target? Yo en 10 kilómetros, lo mío es 50 minutos. 52, entiendo que superé más de 53, no me sentiría a gusto. Pero vuelvo y les digo, ¿cómo los medimos? Porque ustedes pasarían por la universidad, se sentirían bien atendidos, bien tratados, si pasan por la universidad sin ninguna nota. Yo sí. No, No, yo no. Hacen Yo no. parte, es que Yo no. siento que es tan satisfactorio sacar una buena nota No, que y siempre es que creo que en lo verdad- vale. y además motiva para la siguiente. Exacto. Si sé que me saqué 5 Sí, el pero es primer que todo es parcial, cuestión de quiero Pero otros no 5. solamente con eso, es que hay materias que son prerequisito de las otras, que tú no puedes saber, por ejemplo, no sé, contratos y obligaciones. No, pero vas, pues tú fuiste primero a obligaciones, recibiste la materia, tú te pero- autoevalúas y sigues. No, pero Yo ya es que había me da mucha obligaciones, ahora me toca confianza. contratos. Pero, No, no ¿qué creo que clase de funcione. Eso sería muy abogados chévere van a si salir? funcionara. No, pero no, te estoy. No, yo no No, pero estoy es que una diciendo cosa es que yo no haya notas y otra cosa es que al deficiente se pase. Pero es que eso entonces, daría. ¿y cómo haces para saber cuál es el deficiente? Exacto. No, porque, o sea, uno igual tiene que poner una barra en donde establece... Pero estamos diciendo que no hay notas. No hay notas porque no hay números. Solo- Bueno, solo entonces ahí se- le pones letras o le pones se habla, frases. no, se habla de una aprobación o no aprobado. ¿Con qué? Pero con que lo mides ahí. Con un examen. No, es que el problema de la nota no es la nota en No es sí la forma de entregar. no es- el problema de la nota no es la medición de las personas, porque uno tiene que medir personas para poder vivir en una sociedad en donde se sepa qué cualidades tiene una persona para poder ejercer, no sé, cualquier Cualquier servicio cosa. que quiera prestar.
sino el problema es ponerle un número en la cabeza a las O personas una letra, una frase. en Bueno, donde a ti te digan tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto y tú eres esto. ya lo hablamos dentro de un rato. Seguimos hablando sobre las notas. Esta es La Voz del Derecho. Seguimos hablando de las notas. Yo les quería hacer un comentario que me pasó y me pareció me llamó mucho la atención. Si ustedes van a internet, hay infinidad de cursos de muy buenas universidades y de muy buen nivel. Yo tomé uno, negociación en la Universidad de Michigan. Buenísimo. Y lo pasé más o menos bien. Como yo normalmente, mis notas son decorosas. No voy a sacar 5 nunca, pero saco 3.8, 4.2 y me fue bien y lo aprobé. Y me mandaron un correo electrónico que después me dicen, usted aprobó la materia. Si quiere el diploma, pague tanto. Entonces a mí me llama mucho la atención. Entonces, ellos, lo único que importa, parece, y lo único que cuesta es un pedazo de papel. Es decir, como para decirle, si usted quiere probarle a la gente que sabe, pague, y no era mucho dinero, pero tampoco era poco, pague $2,000 y le mandamos una certificación o un diploma que usted aprobó el curso de negociación de la Universidad de Michigan. Hay una infinidad de cursos y de universidades como Harvard, donde tú los tomas y los puedes tomar gratis completos. Lo único que no tienes gratis es la certificación, es el diploma. Entonces, ¿cuál es el valor del conocimiento? Para bien o para mal, el papel creo que en el mundo Sí, llega a pesar más claro. que el conocimiento. Claro, que la adquiriste. habilidad. Pero pues eso es, pues para, digamos, si vas a trabajar, si quieres que te contraten, te contratan por el papel más que por el curso. Pero si vas a ejercerlo tú y quieres negociar algo, Claro. ahí sí te sirves el conocimiento. Entonces, hay un tema de la nota, el valor monetario de la nota, el valor monetario del diploma. No, obvio, y no solo creo que sea Pero el igual valor es una monetario del inversión diploma, también, ¿no? sino que creo que la nota está completamente interrelacionada con el sistema capitalista explosivo que Ay. tenemos nosotros hoy en día. Nah. En donde, bueno. obviamente, porque la nota la academia se convierte en uno de los senderos que pueden escoger las personas para subir en el escalafón social. Sí. Entonces, Ay. lo que significa una nota, o sea, si tú sacas un 5, lo que significa es que cuando tú te gradúes vas a poder conseguir cierta cantidad de plata. Sí, de dinero. Yo creo que la mejor forma de escalar, de mejorar tu condición socioeconómica ¿Es con notas? es el estudio. No Sí. es con notas, es el estudio. Es decir, una persona Con que muchos viene de estudios. muy abajo, tratar de ganar en estratos socioeconómicos, no me gusta hablar del tema del estrato, pero solo en en este posición país. socioeconómica, no. En la mayoría de gente, la forma más Pues los estratos. rápida, ilegal, no, rápida, si punto, rápida. y legal, sí, es con estudio. Sí, Es decir, obvio. no hay dudas. Acá hay algunos saltos, ¿no? La silicona, el gatillo, las habilidades deportivas o artísticas, pero cada vez son menos. La forma más coherente, sensata y adecuada para mejorar tu capacidad, tu condición socioeconómica es el estudio. Una persona que sale, es decir, si tú tomas 2 personas que salen del mismo colegio malo en el sur profundo, no quiero sonar clasista ni nada de esto, pero y una persona estudia y otra va a hacer un trabajo bien remunerado, entre comillas, va a ser cajera de un supermercado a los 5 años, la diferencia es abismal por el tema de ok, sí. educación. En eso, Así sea un título técnico, lo que sea. sí, la educación es uno de los mejores aceleradores. Obvio, y mejor, además lo que además. uno no ve es que acá en Colombia no es como en Alemania o en Suiza, en donde El muchas profesor. generaciones han sido estudiosas en cuanto a su universidad, colegio y demás. Acá en Colombia, la mayoría de familias todavía son personas que ni siquiera han entrado a la educación pública del bachillerato simple. No, yo soy yo soy segunda generación de De universitarios. universidad, por eso. Entonces, considerar. ¿Tú? ¿Segunda o tercera? Mi papá fue universitario y mi abuelo no. No, Mis abuelos, sí. mis abuelos, Mi y abuelo. creo que, y no sé si mi bisabuelo fue. Pero yo mis soy- abuelos, no, obviamente no. un bisabuelo mío sí fue, el otro no tengo ni idea. No, mentira, sí, porque Yo tengo un abuelo que fue profesor y eso es muy cierto. Pero además hay otra cosa, que acá casi nadie se plantea no entrar a la universidad. No, pero ¿saben? Por ejemplo, uno de los... Es que no sé, yo sí siento que igual también el tener que entrar a la eres- universidad es una ¿Tú idea ¿Qué muy... generación tienes de...? Estoy pensando que tercera, Yo soy porque segunda. mi bisabuelo definitivamente Mi no. abuelo no, mi papá. Yo creo que soy No, yo soy quinta. cuarta.
Yo soy Pues cuarta dentro de lo que es. Lo que pasa es Yo que no sé, bisabuelos, les o sea, fue, es muy- lo que No, pasa por es eso que- estoy muy consciente de eso, porque Claro. me da, o sea, yo he visto que mi abuelo, por ejemplo, salió a estudiar a Estados Unidos cuando estaba joven, y yo sí he tenido, y mi abuela también, al igual que mis abuelos, Tu abuela inclusive es- mi Bueno, de tatarabuelo. mujeres es Tu abuela diferente. tuvo pregrado. Mi abuela fue la primera mujer que estudió ¿cómo se llama? Dentistería en la Wow. Nacional, Ay, que le tocó divina. ir. Y yo estaba muy consciente de cómo Colombia ha avanzado. Me acuerdo que ella me contaba que en esa época ella no era la única mujer que había en toda la facultad. Eso es muy raro de ver las abuelas en la universidad. Es muy Sí, raro. mi abuela no Y creo. no hay, no hay ese, No, no hay no, ese, no. Mis ese abuelas incentivo. tampoco. Pero si uno ve personas, por ejemplo, como Luis Carlos Sarmiento, que fueron a la universidad y se volvieron la persona más exitosa de Colombia, se nota que sí sirve la No, universidad. Pero sí, no, sí. pero yo conozco gente muy exitosa que no se ha graduado Pero de la esos son universidad. casos Por eso, excepcionales. Pero pero- esos son casos aparte. No, y no busquemos siempre la excepción que es la que sale en selecciones de Reader Digest. No, No, sí, normalmente no es si tú verdad. estudias es más fácil conseguir un puesto bien remunerado y todo eso. Entonces, pero al final, No hay ¿qué es lo conocimiento especializado es lo que uno le da. Claro, pero y al final, ¿qué es lo que para entrar a esa, Emilio dirá, esa espiral capitalista o como quieras, Espiral para capitalista. entrar a un puesto bueno, ustedes que van a salir dentro de poco, ¿qué les piden? Un diploma, unas notas. No y tiene experiencia. Yo pienso que el tema de experiencia Experiencia. es más importante. por eso, y les van a hacer unas entrevistas donde les van a medir otra serie de habilidades que les permite al empleador, al futuro empleador, decir, esta persona es la adecuada para este cargo. Por lo menos así debería funcionar un sistema de selección. Pero la nota sigue siendo fundamental. Y no me queda tan fácil como dice Emilio. Es que Emilio dice, para mí lo importante sería decir, ¿aprobó o no aprobó? Tiene una virtud, la sencillez, que no lo fácil, pero sí es sencilla. Y tiene un problema, es que no todo el mundo es blanco o negro. Empiezan a haber unos grises. No, pero, unos- pero es que no significa que no haya reconocimientos para no, la no, no, excelencia. no, claro que hay, y la excelencia al final sale. Pero lo que te digo es, yo digo, este no aprueba. Y este sí. Y son muy similares. Y de pronto uno ve y dice, no sé, va a haber siempre, pero todas las notas tienen ese problema de injusticia en el que tú dices, este no aprobó y debía haber aprobado, y este aprobó y no debía haber aprobado. Eso, por un lado, pues es que al final es un número. Lo que pasa es que tu calificación es binaria, 0 o 1. Pero la psicología detrás es completamente diferente. Es un número. A Para mí- mí es mucho más ruda. A mí personalmente me desmotivaría saber que voy a pasar o no pasar. El semestre pasado tomé precálculo y ese es pasar o no pasar. Y pasé al tercer parcial y estaba desmotivado, estaba aburrido. No quería seguir yendo a clase. Obviamente da lo mismo sacar, Sí. Da lo pasarla mismo con 5 sacarte y- con 3.0. Y yo me ¿Cómo así? No sé, considero- explícame esa nota. ¿no? es, ¿Cómo es? haces un promedio ponderado y si es más de 3, sacas, pues pasas, y si es menos de 3, no O pasas. sea, es como aprobar, reprobar. O sea, no suma el importa promedio en el general. promedio ponderado, exacto. O sea, apruebas o repruebas la materia, lo puedes haber sacado 5 en todo o 3 en todo y da igual. Es 0 1. Sí. 0 no Y pasó. me desmotiva y Exacto. yo considero que yo aprecio un trabajo bien hecho. No, No. a mí me desmotiva de No, No, verdad. porque también. como A mí Pero sí es me que- gusta sentir siento que que debe Es que haber ustedes siguen- diferencias, debe haber diferencias entre el que Exacto. saca O 5 y sea, el que Pero saca es que ustedes 3. siguen basándose en que porque el sistema sabe pasar o no, no exista reconocimiento para el que sea un crack. Y eso no es así. Eso Pero no es ¿qué así. tipo de reconocimiento plantearías? Hay miles. Me puedo inventar uno ya, una estrella de oro, que entonces si a uno le ponen la estrella Una en su carita trabajo, feliz. El si le cinco. ponen 4 durante Una la carita carrera, feliz. entonces... Sí, una carita feliz. Sí, pero es que yo no Estoy voy de a acuerdo. llegar donde una Ay, entrevista va a bueno, decir sí. como, mira, es Claro que que yo tuve sí, las porque estrellas. todo eso es imaginario, entonces la... No, porque es que además la entrevista es lo que te va a medir eso. Finalmente. Sí, yo estoy a ver, totalmente de acuerdo lo con que las pasa es entrevistas que, y con los exámenes a ver, orales. la educación Sí, los es amo. buena o mala. Hay tal cantidad de gente tan parecida. Hay 3 que tienen carita feliz, hay 5 que tienen 7, 5 sobre 8. Es decir, hay formas de medir y siempre los vamos a medir. Pero al final, ustedes 4 pueden ser igual para un puesto de, no sé, de asistente de gerencia en una agroindustria. Tienen más o menos habilidades distintas, pero podrían servir de asistente de gerencia. ¿Qué hay que hacer? Son iguales. Hay que sentarse a hablar con ustedes a ver cuál va a encajar más en el tema. Claro, yo estoy de acuerdo con Emilio. A mí lo que pasa es que la nota, como la ven los estudiantes, me parece tonta. Es decir, como
un generador de estrés, me parece estúpido. Pero es que No, últimas y los yo- profesores Sí. se encargan de que eso pase. No, pero Adri, eso también es de Sí, porque actitud de lo uno. usan de, entonces, sin el que no viene a clase, entonces baila porque va a hacer quiz todos los días. Entonces uno ahí se empieza a estresar y es cuando uno le coge, digamos, clase. como Pero esa entre, importancia. por ejemplo, esos Exacto, entonces profesores no lo La hagan. clase. Esos Sí, profesores estoy de que hacen acuerdo, quizzes pero... todos los días es porque quieren que Pero es uno que tenga también más los profesores, notas, más los rango profesores para critican pasar. que uno en verdad le importe tanto la nota, pero es que ellos se esfuerzan porque uno... Por ejemplo, sea, si uno sí. implementara un punto negativo para todas esas cosas que uno hace mal en las clases, y entonces los puntos positivos se ganaran también de otras maneras, entonces no solo se juzgaría a la persona en su examen concreto, Individual. sino sería una materia completamente No, pero a mí íntegra. me parece que Porque estamos muy a uno no grandecitos solo para le que nos medirían, evalúen disciplina. digamos, uno falta a una clase y entonces es un punto negativo. Al igual que si uno le va mal en un quiz, es un punto negativo también. Pero Al es igual que- que si uno le va bien en un quiz, es positivo. Emi- Al Y igual si que vas a uno le- clases, si claro. uno le va a Emi, clases, la es positivo. universidad Yo nos siento da que- autonomía. yo siento que y esa está nota para que es- eso. No, es que no es el colegio, o sea, no el colegio Pero es que la autonomía no yo es perdí- faltar a la clase. pero yo siento que la no nota que es- necesariamente es depende de ti si tú quieres aprender o no. Y la nota refleja eso. La gente que más falta clase Pero es la que yo peor siento le que va. la nota, Eso no falla. la Eso nota no Por eso, pero si uno cuantitativa... no pasa, es que lo que pasa es que ustedes no están viendo que la psicología detrás de un número es muy fuerte. Sí, eso- claro. eso es Porque lo verdad. que a uno le está haciendo es ponerlo en un escalafón numérico, cuadro, literalmente. claro. Pero uno Pero es tiene que que los aprender a números no manejar son esa tan malos. frustración. Sí, me parece que es igual a la presión que decías de A más, A menos, y eso es exactamente Así es que igual. yo tampoco, o sea, lo que yo Tampoco creo, apruebas eso. o sea, lo que yo digo es que si uno hace, o sea, si uno en verdad quisiera que la clase fuera íntegra, como se supone que es en la Javeriana, por lo menos, en donde uno no solo le van a enseñar lo que está escrito en el cuaderno, sino que uno se supone que uno va para aprender a humanizarse con el resto de las personas. Eso lo logran. Pues entonces a uno deberían premiarlo también por las cualidades que uno tiene dentro de esa clase, como participación, pero en Exacto. realidad, No, pero de verdad. Pero en verdad la Pero participación cuando uno sí no lo... ayuda. cuan- Claro, pero- eso se llama O sea, nota yo he tenido apreciativa. clases en las que Sí, pero es que lo que pasa me con, eximen del o sea, final el por hecho de que las notas participar como mucho. cuantitativas no tengan como su lado cualitativo hace que se genere como corrupción, justamente que por yo- eso, sí. porque es que en últimas el profesor no puede como hacer nada con el hecho de que siempre te vea en clase, entonces lo que hace es que, no sé, te pone una nota más fácil en el oral. Y así no debería ser, como que se debería encontrar un mecanismo para canalizar, digamos, como, no sé, esa participación, esa buena, Ahí como, yo... que sea una nota sin que tenga ahí- que ser como claro, medio ahí- corrupto, eso se algo llama, así. y si tú lo haces bien, es estupenda, es la nota apreciativa. Pero ¿dónde la está persona esa que- nota? No, pero es que ¿Dónde hay- existe esa nota Pero- apreciativa? Yo la tengo. Ah, ¿qué más profesores la tengan? No, por favor? muchos, Mucha gente, muchos. muchísimo. Sobre No, todo, no he conocido al primero Adri, con el que los me dé profesores, clase. qué pena, o sea, los profesores de, sobre todo los que hacen exámenes orales. Sí, pero es ellos- que ahí es cuando no está tan chévere, porque Ahí ahí sí, lo que yo hacen... estoy de acuerdo con Adriana. Ahí lo sí. que hacen es que se Ahí canaliza de sesgan la una nota. forma, exacto. Ahí sesgan. Pero, por ejemplo, yo Intentan tuve un tener un profesor que mecanismo nos hizo donde- un quiz de como de recuperación, como una nota que la mayoría íbamos mal, a la gente que no había faltado, que había faltado menos de 3 clases. O de 3 clases Yo para estoy de arriba. acuerdo con eso. Yo también tengo varias cosas que son de viejo chocho. Yo creo que le tiene que ir mejor y yo debo ser más dulce con aquella persona que tuvo el valor de aguantarme un semestre, que fue a todas las clases y que se sentó a oírme. Mientras que el que no fue, no tiene nada de malo. No le voy a dar más duro, Pero no tiene ese pero que beneficio. no espere ninguna ayuda. Es decir, Eso es en lo eso, que dicen todos. para mí en eso hay claridad. Si van a mis clases un lunes a las 2 de la tarde, cuando llueve o sobre todo cuando hace calor, un lunes, y van, y sobre todo que hay gente, normalmente las que van, son las que menos entienden mi materia. Y van porque tienen un sentido de responsabilidad, o hay algunas porque les llama la atención una materia tan extraña, tan insólita, que vamos a hablar de Messi y no vamos a hablar de fútbol, sino de un contrato. Pero entonces ahí son las habilidades que tú dices, uno mira. Y el examen oral, lo que pasa es que es sesgado. El examen oral acaba midiendo eso también. Emilio viene a clase y Emilio tiene unos aportes interesantes. Hoy en día, además, hay una cantidad de factores donde a uno, ustedes lo sacan de quicio, que es muy fácil, bajar la nota. Este animal a uno lo puede enloquecer como profesor, porque es muy difícil captar la atención de los alumnos. Es muy difícil. Yo siempre digo, están mirando gatos tocando piano. No, la realidad es, cuando yo me hago atrás en las exposiciones, me llama mucho la atención porque además son absolutamente desinhibidos. Siempre están mirando Facebook. No entiendo cuál es la fascinación. Ahora es Instagram. No entiendo. Entonces, WhatsApp web también. tú tienes que empezar a mirar cómo haces para calificar a una persona que la ves motivada, que va a clase, que hace intervenciones más o menos interesantes. Yo sé, el número no te gusta porque te parece frío. Emilio es eminentemente humanista. Una letra y me parece mucho más compleja el aprueba o no aprueba. Esa me parece
terrible. Sí, eso es grave. Pero Esa me digamos, parece mucho más brava. medir participación, o sea, que la participación es que sea una nota, me finalmente- parece que eso ayuda justamente a eso, a que las notas sean también como cualitativas. ¿Las notas son motivantes o son estresantes? Para mí motivante. A mí me motivan también. Pues sí, cuando, A mí si ninguna de las empiezas dos, bien la verdad. motivan, si empiezan mal estresantes. No, o sea, si a te mí tiras me- el primer parcial Te Obviamente motivan a no- estudiar, con estrés, con estrés, exacto, como que ya no pero lo te disfruto. motivan. Sí. Pero estudias. Para mí Sí, son obvio. determinantes. Determinan lo que yo tengo. Para que mí hacer. son un mal necesario, como profesor y como alumno. Son un mal necesario. Igual también uno Sí. también tiene que aprender. Y es que la gente sale del colegio y siento que mucha gente está muy acostumbrada a que le vaya muy bien en todo. Y cuando uno llega y de pronto saca ese una nota choque, muy sí. bajita en un parcial, Lloran eso le mucho. enseña a uno a manejar la frustración. Porque uno ya ahí tiene el número que le dice, eso fue pésimo. O sea, pésimo, pésimo y uno aprende a manejarla. Bien, entonces, ¿y ustedes qué proponen? El examen oral con papelitos. Sí. ¿Puedo Buena oír la idea. propuesta que no tengo ni idea de Sí. qué A están ver, hablando ahí? uno de los grandes problemas que hay en la... a ver, cuéntenlo ustedes. No, Lo que pasa es que y el rosario también. en la mayoría de las clases de derecho los finales son orales y vale el 40%. 40% del, pues, o sea, digamos, de toda la materia. Salvaje. La Esa tía no. elegante. Usualmente es Está entre una elegante, o todo. dos preguntas, digamos, por examen y ya. O sea, de lo que sea de la materia te puede salir. O sea, Y una lo que- frase de una lectura. Exacto, Un pie de página. por ejemplo. O un concepto general. No, Y ya te puede salir viene algo, el lo problema que es que los profesores miramos caras. Exacto. Entonces tú Sí. llegas, te sientas y entonces él te dice ahí como, bueno, tú me respondes tal. Entonces como que eso tiene que caer como en la, pues como objetividad del corrupción, profesor, sí. exacto, porque No, tú no me es la caes corrupción, mal. pero hay sesgos. A mí la persona Pero que es me es abuso de poder. simpática, En soy este mucho caso es más abuso de suave. poder. Pero no es de malo. Es No, pero hay unos que sí son Muchas de malos. veces sí, ¿no? pero sí, no, veces por no. eso. Hay gente que porque es Sí. simpática, no. Pero yo digo, hay gente que Sí, es se me- inherente que alguien sea más simpático con uno. O sea, que simpatice presta, más, o sea, ya. se presta para la apertura toda clase se de presta para que injusticias. existan irregularidades. toda clase. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que sería muy interesante, digamos, eso, digamos, quitaría ese Sí, sesgo. sería justo. Si en los exámenes orales ya están como, exacto, con papel, ya están, digamos, hechas las Escritos con preguntas. papel y tú lo escoges al azar. Eso lo hago yo. Y que sea obligatorio para todos. Claro. Exacto, que sea así. Entonces todo el mundo tiene un banco, tiene 60 papeletas con 5 preguntas y tú sacas. Entonces es un examen oral que para los profesores es más dulce porque no tienes que perder tanto tiempo calificando como me pasa ahorita. Y dicen los estudiantes que es más fácil pasar el examen oral. que es más justo. Y- así, Bueno, ento- yo no sé si es que así tú y yo entonces somos el profesor, ñoñas, vamos a todas las así entonces el clases, profesor que ya. tiene su trabajo en Es que sí, riesgo. también no es tan beneficioso Porque como hay para gente, las que, hay que gente, son hay en gente que serio. lo odia, la gente que Así no el va a clases profesor como, que pucha, tiene su por trabajo en amor. riesgo y le llega el hijo del decano, no le hace una pregunta facilísima y al de al lado le hace una Ok, pregunta claro, es durísima. justo. Ajá. Pero ahí deja de lado No, lo que pero tú sé que decías eso de la es de la nota apreciativa. cualitativa. No, porque eso lo Pues puedes utilizar se en puede otro lado. compensar Uno lo de puede otra utilizar en otro forma. lado. En el Debería- otro debería 30%. mecanizarse en otra nota. Hay muchas formas. Lo que pasa es que, y esa fue, yo lo descubrí después de unos 10 años de pensar. Es cómo hago, porque yo evidentemente miro caras. Este semestre tengo un problema todavía mayor. Es que tengo una cara que conozco hace 19 años, Su hija. que es mi hija. Entonces, Emilia. yo miro a mi hija y no es lo mismo que si miro a cualquiera de ustedes, por razones lógicas. ¿Cuál sería la tendencia? Pues sí. Emilia, pregúntame qué desayuné ayer y tiene 5. Entonces, ¿qué hace uno? Uy, yo quiero ver eso. Siempre el examen está, y hay varias Pero formas hay de varias prevenir opciones. eso. Lo grabas. No Si tú lo grabas, Claro. tienes, O que a otra persona haga lo lo grabas que o tienes un testigo. Porque antes, Pues digo eso era que peor. grabarlo no En es la tan Javeriana en Derecho, antes del examen oral, no tenía posibilidad de ser discutido. Sacó 3, pero si contesté todo, sacó 3 porque yo, profesor, lo digo. Entonces tú tienes que empezar a mirar que el examen oral, los abogados nos miden más por lo que hablamos o por lo que escribimos, que es hablar con la mano. Pero están todos esos sesgos y todas esas posibilidades. Entonces, hacerlo oral tiene el problema de decirle, Emilia, dime qué es un contrato de trabajo de jugador profesional, y sale. Mientras que si me llega Mariana, explícame qué dice la jurisprudencia sobre cláusulas de rescisión en el tercer año del contrato. Si tengo una papeleta con 5 preguntas, de las cuales además contesta 4, para sacarla difícil, es un examen oral, que es lo que les gusta, y es un examen que no tiene, por lo menos en principio, el sesgo de la cara, de la simpatía. Puede ser, pero sigue siendo un sistema personal, un sistema que puede ser, se puede prestar a la misma pregunta. Yo le puedo sacar, 2 personas pueden sacar notas totalmente distintas diciendo más o menos lo mismo, porque al final va a decir es que le faltó, es que no le faltó, porque en derecho tenemos una diferencia. Tú tienes que probar que pi es trascendente y lo pruebas, es sí o no. Pero tú tienes que indicar que la cláusula de rescisión es tal cosa.
y es más abierta la pregunta. Es una pregunta donde te mide otros conocimientos porque el derecho tiene otro tipo de habilidades. Convencimiento más que todo. Sí, Claro. argumentación. Argumentación. Entonces, el tema de la nota se presta para muchísimas cosas. Nosotros como profesores, pues podemos, y de hecho hay gente que lo utiliza, tenemos un poder enorme, porque además yo lo he visto, es que, no sé cómo será ya, y lo quiero preguntar, pero en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, la nota es lo primordial y lo único. Es decir, lo otro no importa. Y lo comento desde el momento en que van a escoger materias. No tome materia con porque es difícil. No, pero hay gente, qué pena, pero no, eso yo ahí sí. No, ahí difiero. sí estoy. Yo también. o sea, yo realmente, mi proyecto, y como te digo que a mí me importa el diploma, yo pienso meter con el mejor profesor. Y he Pero sufrido en las que uno y le he gusta, llorado. pero pensemos en por obligaciones, eso. digamos. No, obligaciones. Yo pensé meter con uno relativamente Ay, bueno, así pero, es. por ejemplo, Es que Romano. siento que ahí sí depende. Yo me Y es quedo que con es lo muy lo que difícil. dice Andrés. Uno tiene en cuenta eso. ¿Cómo es el promedio en general de ese, ¿Y cómo es, con ese cómo, profesor? cuál es la No, yo sí visión no de la pienso en nota eso, en los qué Andes, pena. en ingeniería? Me parece que es bastante competitiva y que la gente lo ve como algo también primordial. Y me parece que es más comparativa. Ah, sí. O sea, Pues en ingeniería es más fácil. pues es muy objetivo. Claro. No Pues puedes hacen decir, curva, no, me ¿no? pregunto, pues. Bueno, y pero hay es que es curvas. real. Curva. Es que es, es que es real. O sea, Casi le doy que 2 más 2 es 4. Puse 3, entonces... Sí, pues, estuve al lado, sacó estuve cinco. al Sacó lado. sí. Sí. Sí, ese sí. Uno en cambio sí puso los dos ejemplos que eran y el que no era, pues ahí tiene Sí, alguito. claro. Ajá, es Por verdad. eso es que el Mayoría de examen cosas. oral es odioso. El examen oral es odioso. Yo Uy, yo ahorita soy estamos fan. discutiendo para entrevistas de trabajo, para calificar a una persona en cualquier forma. Me parece que es un arma de doble filo las entrevistas. Porque si te evalúa habilidades que no puedes tener ni en un promedio, ni escribiendo un ensayo. Ni Te en un evalúa- diploma. Ni en un diploma. Te evalúa, hola, ¿cómo vas? Modales, capacidad de comunicar ideas, Corbata. reacción, corbata. No, presentación Presencia. personal, resistencia. resistencia. Ya lo hablamos una vez. Capacidad de manejarte bajo situaciones estresantes, pero también da para la corrupción. Siempre. Por ejemplo, la entrada a la Javeriana o al CESA. Puede estar nadie se daría cuenta porque la persona le fue mal en el ICFES, pero tuvo una muy buena entrevista. Pero pero ¿quién eso no- evalúa ¿Por qué que tuvo una muy meritas la buena entrevista? entrevista? Pero eso No, no, me pero al parece final que ahí las puede- entrevistas son para los que Sí, no, para los que están en el limbo. La mayoría, Sí. la mayoría al final sí es como en los Andes. ¿Sí? Sí. Es Ah, ok, decir, eso si no tú tenía tienes tan un buen claro. IFES, Yo entré a la olvídate. Javeriana sin Sí. entrevista. Yo también entré No, en pero entrevistas. obviamente también, o sea, lo que Las- dice Santiago es completamente cierto y no me parece, o sea, me parece que eso sí es de libertad de las universidades. Yo también, y a mí no me Porque parece malo. Yo lo que A mí- creo A es mí sí que, me parece digamos, chévere que Pero haya la palanca, Eso, ¿sabes que uno la a la palanca no vez, se ve sí. ahí? Es que lo que pasa es que en universidades, digamos, o sea, no puedo decir que una universidad no vea la misma, o sea, es un valor diferente, digamos. Sí. Digamos, ve el hijo de un político prominente dentro del país y la intención de la universidad es mantenerse en el poder, pues entonces, pues, un criterio de elección puede ser Es que usted, Chelsea Clinton, claramente. usted puede entrar. Ahí sí estoy Pero en imagínate- desacuerdo. Pero es que- Pero los Imagínate Andes que No, estés porque es que son perdiendo. otras visiones de universidad. La única universidad no es la que el mejor en el colegio va a entrar y va a ser el mejor de la universidad. Hay otras visiones. Y Exacto. por ejemplo, el CESA es clarísimo. Y es una excelente universidad. Eso es lo que Es yo estoy estupenda. diciendo. Es que ahí es donde Claro. uno tiene que llegar a comprender la libertad realmente de las universidades. Claro. Que las universidades, eso es como en el colegio, que la gente... Ufanarse porque que la son gente un se número, queja, a mí me parece por ejemplo, se terrible. queja porque no, es que a mi hijo no lo dejan llevar su carayola roja a clase y yo le compré la carayola y es súper especial. Pero en el manual de convivencia dice, los hijos no pueden llevar carayolas rojas a la clase. Igual, sobre todo y cuando estás hablando de un entonces, colegio lo que privado. tiene que hacer la gente es darse cuenta Leer de a el- dónde claro, está metiendo claro. su hijo. Es que uno no se puede ufanar, y ustedes se ufanan, los unandinos se ufanan, es que acá no hay palancas, sí las hay. Sí las hay. Sí. Pero el otro tema es que es mucho más claro y más limpio decir, es que acá algunos van por entrevista. A mí me lo dicen, hijo de Javeriano, entra. Hijo de abogado javeriano, entra. Y pasa en los colegios. Los colegios donde tienen 30 cupos para 120 mocosos y de los cuales 30 hay 25 que son hijos del colegio, evidentemente van a pasar. Es que es lo lógico. Si en Y- el anglo pasa eso y bueno, está, por está eso. dicho claramente. Y entonces, ¿qué pasa en la Javeriana? A mí me pasó. O afortunadamente, mi hija es lo suficientemente buena para no hubiera necesitado eso. Pero el decano me dijo, ¿usted por qué no me dijo que su hija venía? Le dije, porque es que no le iba a decir. Me dijo, es que usted sabe que ella pasaba, no necesitaba el examen. Le dije, Es que Milano lo necesita. es que no necesitaba el examen. Pero esas son, y en eso estoy de acuerdo con Emilio, hay universidades donde prima más el nombre. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo sí,
Si a mí me toca escoger... Sí, es que lo que pasa es que son dos visiones. Son y dos como, visiones, Como la claro. academia se ha vuelto tan endiosada, entonces es como si uno fuera moralmente mal y el otro fuera moralmente bien. sí. Pero no es así. No, Me es parece decir, que uno puede tener la libertad de claro, hacerlo, ahora, solo que no yo no me estoy en esa siento, tú universidad, no estás cómodo, tú estoy no estás con cómodo. eso. Yo cada vez me doy cuenta que Emilio es un anarquista espiritual fantástico, el tipo tiene una forma de ver la vida muy parecida a la mía, curiosamente yo No, toda la pero vida- a mí lo que más me da curiosidad, Andrés, es que la gente, o sea, todos estos que endiosan a la academia y las instituciones académicas más fuertes del mundo, las que por ejemplo los Andes quisiera optar por ser, son de las que más hacen estos. Entrevista, claro, a tratamientos. Harvard no entras por un número, a Harvard entras por 2 cartas de recomendación, eso es gravísimo para ti. Para mí, No, pues no grave, solo que no No me estás parece el mejor cómodo. sistema. Ven, Me bien. parece que no evalúas No, a la y persona sabes como que tal, tiene, o sino sea, a la gente alrededor de la persona. Y no- eso es importante. Y no abre puertas Bueno, para eso que es haya importante, eso sí. diversidad. Es que eso Bueno, es lo que pasa, exacto. Jóvenes, Pero me parece que... ¿de qué depende vamos a más de hablar ti. de hoy en 8? ¿De qué quieren hablar? Yo tengo muchos temas, pero ya desisto. Consumo de droga en las universidades. No. Denso. No, sí, no. Después de nuestro... Yo iba a plantear, me parece que es todavía más fuerte el alcoholismo. Uy, me encanta. No, sí, pero puede ser, Adriana, puede me ser encanta. no sé, como la doble vida que llevan los estudiantes, en donde en una Sí. son unos Hannah Montana. académicos completos, mientras que en la otra puede que se estén yendo a la miércoles. ¿Hablamos de eso hoy en 8? ¿La doble vida de la universidad? Sí. ¿Nos acompañas? Bueno, Vale. Eso. es que estoy capando una clase de física, Ah, no, entonces no. entonces... No, física. ¿Física qué? Uno. Uy, eso es mecánica, ¿no? Mecánica pura. Bien, nos vemos de hoy en 8, si puedes, pero mejor no. Y vamos a hablar sobre consumo de drogas, consumo de alcohol. Es un tema delicado. La vida social. La vida social. Uy, encontré un profesor en la En rumba. un- Ay, eso nos es ha súper pasado, interesante. ¿no? Vale. No, pero también puede ser, tiene que ver Eso con, es muy raro. no solo es con No es, consumo de drogas yo y digo. eso, sino que puede ser, por ejemplo, la doble vida puede ser para estudiantes que, por ejemplo, no tienen con qué ir a la universidad y demás. Hablamos de hoy en Entonces, ocho. Uy, eso me parece muy chévere. Hablamos de también. 8. Listo. Muchas gracias, nos vemos en 8. Muchas gracias a nuestro invitado. Creo que quedó bien. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charp.